Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Cuenca Calderón. Soy profesor acá del Centro Universitario de Estudios Musicales y vengo a darles una charla práctica. Bueno, el tema, como ya ustedes conocen, es jazz. Esta temática viene un poco a acotación por un trabajo que he estado haciendo en los últimos años de hacer parte de mi repertorio la obra de Juan Sebastián Bach, pero llevado o visto desde la óptica jazzística. Ayer, de hecho, bueno, di un concierto referente a este tema y de hecho hoy algunos de los ejemplos prácticos que veremos están basados en algunos de los arreglos que ejecutamos ayer. He tenido la posibilidad incluso de hacerlos en diferentes formatos, tanto formatos de orquesta, cuarteto, trío. Ayer hicimos un quinteto. Esto, desde siempre o de hace mucho tiempo, he escuchado la expresión, no sé si ustedes la han escuchado, de que Bach fue el primer jazzista. ¿Han escuchado ustedes esa expresión? ¿No? Sí, hay algunos libros que de hecho lo presentan de esta manera. Y realmente yo creo que uno de los retos o uno de los objetivos que vamos a perseguir en este encuentro es descubrir si esto es cierto. Digamos que los puntos de conexión cuando se habla de jazz o de Bach, se supone que estamos planteando desde el punto de vista de la improvisación. Pero para plantear entonces si Bach fue el primer jazzista, tendríamos que decir que Bach fue el primer improvisador. O sea que realmente no fue así. La cuestión de la improvisación es algo que quiero detenerme un minuto. Era algo que en siglos anteriores, en etapas anteriores, era muy común en la práctica musical. Yo creo que el siglo XX sobre todo marca una etapa donde esa práctica fue eliminada de los conservatorios. Lo digo por mi referencia, yo vengo de Cuba y allá en los conservatorios donde yo estudié se estudiaba solamente la música clásica, no se estudiaba el jazz ni la música popular. Tuve que estudiarla por mi cuenta, pasé muchísimo trabajo, pero bueno, eso es ya otra historia ya. Creo que para poder respondernos la pregunta, lo primero que tendríamos que hacer es buscar en el tiempo los dos procesos de los que estamos hablando. Bach pertenece al periodo barroco, como ustedes conocen. Periodo barroco que está insertado entre los siglos XVII y XVIII. Y el surgimiento del jazz está marcado, por supuesto, son fechas aproximadas, los periodos musicales están basados en periodos, es decir, aproximados, finales del siglo XIX. Periodo barroco, la Europa, siglo XVII, XVIII. Surgimiento del jazz, New Orleans, finales, ¿no? Siglo XIX. Entonces tenemos que establecer esta relación. ¿Cómo conectamos a Bach, que pertenece a este periodo? ¿Cómo lo conectamos con este periodo? Hay otra expresión muy común, quizás esa con un criterio mucho más generalizado, que Bach es el padre de la música. Esa sí la han escuchado, ¿no? ¿A qué ustedes creen, a qué se debe eso? ¿Quién me puede decir? A ver, Vladimir, dime. Porque puso la mayoría de las bases que hoy tenemos. ¿Pero qué tipo de bases, por ejemplo? ¿Armónica? ¿Estructura? A ver, ¿quién lo ayudó? ¿Era qué? Correcto, es el comienzo del sistema de afinación que perdura hasta el día de hoy, ¿no? El sistema temperado de las 12 tonalidades mayores con sus relativos. Bueno, realmente dedicar tiempo a los aportes de Bach sería, ¿no? Tendríamos que hablar en el orden contrapuntístico, polifónico, en cuanto a incluso la evolución de lo que se llama el concierto a solo o conciertos para instrumentistas. Por ejemplo, pudiera señalar las partitas para violín, los conciertos para clave. Es decir, fue un instrumentista, multiinstrumentista. Sus conciertos grosos, las suites, las cantatas corales, etcétera, etcétera. Abordó prácticamente en todos los géneros y revolucionó. Pero hay una cosa mucho más importante. Fue el que sentó las bases, nos hablaba Vladimir, fue el que nos sentó las bases de un periodo que duró desde este siglo hasta el siglo XX. En algunos libros se menciona como el periodo continuo, se le llama así, periodo continuo, independientemente de que al periodo barroco, es decir, después vino el periodo clásico o clasicismo del siglo XVIII y después el periodo romántico,
dividido en dos grandes etapas. En el barroco se sentaron, especialmente Juan Sebastián Bach, se sentaron las bases para lo que vendría posteriormente en estos dos periodos hasta el siglo XIX. Por lo tanto, esto aquí nos da una coincidencia del siglo XVII, principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Por lo tanto, lo que sí ya podemos llegar, o podemos empezar a llegar a algunas conclusiones, que todos los aportes que realizó Bach, mencionamos solamente algunos de ellos, que realizó Bach para sentar las bases de la música moderna que conocemos hasta el día de hoy, sí tuvieron un impacto directo sobre este género. Hay una diferencia que hay que marcar. Los orígenes del jazz no son de tipo escolástico ni de escuela. Es decir, los músicos jazzistas primero fueron realmente salidos de otro tipo de estrato social. Eso sería otra historia. Pero sin lugar a dudas, todo este movimiento que se originó anteriormente tuvo una gran influencia, sobre todo en esta etapa primaria y para sentar las bases de la primera etapa de finales del siglo XIX de este género y sobre todo en las etapas que vendrían posteriormente. Ok, la clase la dividiremos en tres grandes partes. La primera parte hablaremos sobre la columna melódica o su relación con el cantus firmus. El cantus firmus es una palabra o un término que está muy relacionado con el contrapunto. La segunda parte hablaremos sobre ritmo e improvisación y la tercera parte sobre rearmonización. Antes de entrar a este tema, el primero sería la columna melódica, cantus firmus. Hace unos años atrás, en unas clases magistrales que vinieron a dar unos profesores de la Berklee School, escuela especializada en jazz, a Ciudad de México, tuve la oportunidad, el privilegio de estar ahí junto con los maestros. Y fue la primera vez que escuché la relación directamente del término, jazzísticamente hablando, columna melódica. Ellos hablaban de que existía una columna escrita generalmente con notas de gran duración, entiéndase, redondas, blancas, que era como una especie de soporte armónico a la melodía principal. Automáticamente, yo que vengo de la escuela clásica, de la composición clásica, me vino a la mente lo que es el cantus firmus en el contrapunto. Es el mismo término, aunque por supuesto se diferencian dentro de los estilos. Por ejemplo, el concepto de cantus firmus, ¿qué cosa es? Es una melodía persistente que se utiliza como base por una composición polifónica y generalmente se utilizan notas de alta duración. Si pueden ver, era el mismo concepto que planteaban los maestros de la Berklee, lo que en el caso de ellos aplicado a un estándar de jazz. ¿Ok? Comencemos entonces por la primera imagen. Esto es un ejemplo de cantus firmus, ¿ves? Es la base de lo que se llama el contrapunto de especies o el contrapunto de los tipos de especies. Se ve una melodía, por supuesto, que tiene toda una serie de reglamentaciones que hoy no hablaremos de eso. Del estilo, interválicamente, tiene toda una serie de movimientos con respecto a las otras voces, con respecto a la melodía. Pero digamos, aquí está como una especie de peso armónico de la pieza. Cuando esto lo aplicamos a un estándar de jazz, empecemos, por ejemplo, un estándar de jazz muy conocido, es Autumn Leaf, no sé si lo conocen. Vamos a hablar. Este es el estándar Autumn Leaf, me imagino conocido por todos. Los estándares de jazz solamente nos plantean a los alumnos de piano que están acostumbrados a leer clave de sol, clave de fa, les adelanto. Esto es un estándar del Real Book donde tiene solamente el mapa armónico, que son esas letras que ven ahí arriba con números, y la melodía. Lo demás lo tiene que crear el instrumentista. Entonces, sobre esta melodía vamos a crear una columna melódica. El concepto de cantus firmus, pero en este caso aplicado a esta melodía. La otra, por favor. Aquí en este caso son los mismos acordes, pero como pueden ver, viene un recorrido en redondas donde está basado la melodía.
Voy a tocar ahora la melodía y voy a tocar el canto firme. O la columna melódica del stand-up. Melodía. Columna melódica. Repito. ¿Cómo aplicaban ellos esto? Se iban moviendo a través de estas columnas, la improvisación, van moviendo a través de estas columnas, lo que le da mucha organicidad, mucha unidad a la improvisación y sobre todo se siente alguna cuestión que en el concepto jazzístico, sobre todo tradicional, es muy importante, que es que el oyente no se pierda, pueda saber por qué parte del improvisador, por qué lugar del estándar va, ya que va respetando esta columna que está basada en la melodía principal. Quisiera hacer un ejercicio con ustedes, si me lo permiten. Ustedes van a solfear la columna melódica y yo voy a tocar la melodía. ¿Ok? Ok, comenzamos. Sí. Repetimos. Ok. Ahora voy a repetir la columna ustedes y yo voy a hacer la melodía. No, disculpe, voy a entrar con el medio. ¿Ok? Ahora, voy a improvisar algo sobre esto. Gracias, gracias.
nos puede servir mucho de guía para los que quieran improvisar esto. Es decir, a través de esta columna, tomando un poco el concepto de cantus firmus del barroco, el que tomaba Bach para sus composiciones, podemos ir trazando como esta especie de columna que es como una reducción melódica de la melodía, le pudiéramos llamar así, que nos puede ayudar mucho. Por supuesto, aquí hay otros 18 millones de trucos más, ¿no? Recursos y un montón de cosas más. Como una guía preliminar, ¿no? Que nos puede como ordenar el camino a la hora de poder improvisar. Los que lo puedan hacer a través de un instrumento, perfecto, también se puede. Los que tengan, por supuesto, cualidades vocales, pudieran emplearlo en la improvisación vocal, no es mi caso, pero sería un buen ejercicio que lo pudieran realizar. Esto se puede aplicar a cualquier tipo de melodía, bolero, cualquier tipo de canción, pueden aplicar esto. La melodía está, digamos, como en su mismo interior, ¿no? Por ejemplo, Bésame mucho, no sé. Se puede aplicar a cualquier tipo de melodía. Ritmo e improvisación. Ok, bueno, esto es un preludio archiconocido para ustedes. ¿Lo conocen, verdad? El preludio en do mayor, de clave bien temperado. Etcétera, etcétera. Esto es un preludio armónicamente, digamos, muy barroco, es decir, va experimentando sobre su primero, cuarto, quinto grado de la escala de do mayor, después pasa directamente hacia el eje del quinto grado, es decir, a través de su dominante secundario, algo muy típico del estilo, ¿no? Es decir, el quinto del quinto, re7, quinto de sol, sol quinto de do. Esto, ahora a ver, cómo un mismo motivo o una frase se puede explotar de diversas maneras, ¿no? Yo voy a hacer un experimento ahora tomando como eje este motivo principal, ¿no? Y voy a pasarlo por diferentes estilos. Voy a comenzar, digamos, en esta época y voy a tratar de irlo pasando hasta irlo convirtiendo un poco más jazzístico, ¿no? Un poco más ya pegado a este periodo. Digamos que iré tratando de trasladarlo hasta acá y quizás me vaya hacia otro lado también.
Gracias. Es decir, fui explotando la célula rítmica a través de diferentes, por supuesto, sustituciones de acordes. Fui pasándome como de diferentes estilos, pero bueno, se sintió la ritmática, ¿no? Se escuchó el motivo, está presente. Es decir, eso nos da una pauta de cual va en la improvisación, explotaba mucho. Bueno, los alumnos de composición que tengo, si algo bueno hemos ido explorando, es que vas prácticamente con un motivo, una frase, una idea temática, era capaz de desarrollar una pieza, sus invenciones, sus grandes fugas, sus preludios y fugas, y bueno, y en general toda su obra se basa en eso. Beethoven fue un gran heredero de esa especie de tipo de composición, al igual que Stravinsky y otros. Pero bueno, de tomar una pequeña célula o motivo y hacer cosas gigantescas que quedaron para la historia. Por ejemplo, la Quinta Sinfonía, que está basada en un motivo ritmático, pa, 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 pam, pa, 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 y es toda esa sinfonía sobre el pa, 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 pam, pa, 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 pa. La otra idea, vamos a hacer ahora una especie de conexión en el tiempo, tomando los mismos recursos. Lo que en este caso lo haremos sobre la fuga en do menor, también muy conocida, el tomo número 1, la fuga número 2, do menor. Y la fuga. Bien, vamos a hacer, les decía, una conexión en el tiempo, donde explotaremos también este motivo temático de la fuga, pero lo llevaremos al dodecafonismo. El dodecafonismo fue una corriente que vino a irrumpir, bueno, de hecho, a destruir lo que fue el sistema tonal, eso sería otra historia, comienzos del siglo XX, por un gran compositor alemán de nombre Arnold Schoenberg. Es una especie una especie de sistema basado en la escala cromática que tiene toda una serie de reglamentaciones, buscando sobre todo un ambiente atonal. Les voy a presentar una serie de dodecafónica y veremos cómo podemos enlazar este motivo de la fuga con una serie de dodecafónica. Serie dodecafónica, es decir, es una serie de 12 sonidos basados en los 12 sonidos de la escala cromática. Lo que viene a continuación es la serie inversa, es decir, es la misma serie, pero en sentido al revés. No tiene posición tonal. Es decir, esto que conocemos desde este periodo es la armonía funcional, donde siempre hay un eje tonal principal. En esta serie queda destruido. No tenemos centro tonal. Ok, entonces retomemos el motivo de la fuga. Y llevemos a este campo.
completamente atonal. Se sintió el motivo de la fuga, ¿no? ¿No se escuchó? Ah, bueno, no responde. Es decir, en este caso utilicé un tumbado, ¿no? Bueno, traté de moverme sobre la armonía y utilicé un tumbado utilizando la rítmica. Ahí entran otros tipos también de cuestiones. Ok. Bueno, vamos a pasar al tercer tema. Es decir, hablemos un poco de sustituciones. Aquí nos vamos a detener un poco. Vamos a tomar como ejemplo el minuet en sol menor de un libro que probablemente ustedes todos han tocado, todos tocamos en los comienzos de la carrera de piano o de piano complementario. Es decir, estamos hablando de los minuets, las polonesas, ¿no? Las mazurcas, son muy conocidas del libro de Ana Magdalena Bach. En específico, me estoy refiriendo a este. Lo conocen todos, ¿verdad? Muy conocido. Y por ahí un hey, lo tocaste, ¿no? Todos pasamos por ahí. Como pueden ver, este capítulo es de armonía y sustituto o acordes sustitutos. ¿Qué cosas son los acordes sustitutos? Son acordes, como dice, unos acordes que van a sustituir a otros acordes en función de embellecer, de variar la obra, de crear nuevas sensaciones, nuevos colores, nueva percepción sobre esta pieza. En este caso, el experimento que hice con este minuet fue llevar la pieza original. Vamos a trabajar específicamente sobre su primera parte. Como pueden ver aquí, este es el minuet, según cómo está armonizado. Ahorita vamos a tocar su armonía, tal cual la escribió Bach. Y acá está el arreglo que le hice. Si pueden observar desde donde están sentados, pueden ver este minuet, tal y como está, como es el género. Estamos en la tonalidad de sol menor, compás 3/4. Y aquí estamos en 4/4. Hay un cambio de compás y por lo tanto hay una modificación de la melodía. Pero vayamos despacio. Primeramente, quiero ir al piano y tocar la armonía, digamos, tal cual la concibió el compositor. Bueno, en este caso, los que compusieron este libro. O sea, ¿conocen la melodía? ¿Pueden tararearla conmigo?
A ver, vamos a probar. 1, 2, dos, Un aplauso para ustedes. Bien, se siente la armonía muy del periodo, ¿no? Es decir, es muy representativo del periodo. Os vemos acá. Entonces, aquí es donde viene la pregunta. ¿Cómo conectamos este mundo con este mundo? Estamos hablando acá un compás de 3/4, cuando aquí, digamos, el swing, como género representativo, está a 4 o subdividido puede ser un compás binario. Esto es un 2x2, ya no se escribe así, sabe que yo soy de otra época. Esto, ¿cómo pudiéramos así? Bueno, hay que hacer varias transformaciones. Lo primero que me lleva a la tarea fue la transformación de la melodía, es decir, ¿cómo puedo llevar una melodía de 3/4 a 4/4 sin alterar el sentido de la melodía? Es decir, que la melodía siga siendo perfectamente reconocible para ustedes. Ese fue el primer gran reto. El segundo, la cuestión armónica, cómo llevar esta armonía de esta sonoridad que responde a una época, a un periodo determinado que tenemos a nuestra izquierda, cómo llevarla al ambiente, digamos, ya no finales del siglo XIX, porque en la manera que la armonicé responde más a la década de los años 40, digamos, a la era del bebop, un gran periodo histórico, sobre todo que tuvo su auge en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, donde, bueno, se puso de moda este tipo de estilo dentro del jazz. Es uno de los estilos predominantes dentro de la era del jazz. Predominó, sobre todo en los finales de los años 40 del siglo pasado y gran parte también de los años 50. ¿Ok? Entonces, a ver, veamos primero la modificación, ¿no? ¿Cómo podemos modificar la melodía de este estilo acá? Esto, voy a volver a tocar el fragmento en 3/4, ¿no? Modificación. Un, dos, tres, A. Dos, tres, A. Lo que hicimos fue una simple modificación. Eso no suena a bebop ni suena a jazz. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Simplemente hicimos una modificación rítmica. Para que suene a jazz tenemos que hacerle otras modificaciones rítmicas dentro del estilo para que suene a bebop. Creo que este caso. Ya entramos más en contexto, ¿no? Ok, ahora faltarían los otros planos, que es la cuestión armónica. ¿Qué fue lo que hice en esencia? Porque me llevaría demasiado tiempo esta explicación. Realmente agregué, como pueden ver acá, dentro del minuet, está hecho por triadas. La triada, si uno tiene una sonoridad muy específica, muy consonante. Muy consonante, ¿qué quiere decir? Con un color y una claridad muy específica. Sea triada disminuida, sea triada mayor, sea triada menor, incluso la aumentada, tienen una sonoridad muy específica. A esas triadas,
cuando le sumamos, le decía, séptimas menores, séptimas mayores, novenas aumentadas, tensiones. Los que han estudiado armonía saben de lo que estoy hablando, y los que no, los más pequeños, ya algún día lo estudiarán. Por supuesto que sería montar ese tipo de tensiones sobre este mismo lenguaje, solo que haciendo algunas modificaciones. Por ejemplo, acá utilizo progresiones de segundo, quinto, primero, mayores y menores, que dan otro tipo de sonoridad. Lo enmarcan más dentro del ambiente jazzístico. Ahí tendríamos ya que entrar en otro tipo de clase, que es cómo se armoniza en la teoría de jazz. Por ejemplo, el acorde de sol menor, digamos, tomemos como ejemplo los primeros 4 compases. El acorde de sol menor lo convierto en la sustitución en sol menor 7. Re menor fa, lo dejo re menor fa. El mi bemol, tercer compás, lo convierto en un acorde de mi bemol con séptima mayor. El re dominante, lo dejo en re dominante, pero le aumento la novena a una novena aumentada, etcétera, etcétera. Aquí hay un mi bemol fa y lo convierto en do menor fa, si bemol, segundo, quinto, primero, del relativo, etcétera, etcétera. Les decía, ya la explicación general, completa de lo que hago aquí, ya sería un poquito más, tendría que extenderme mucho más. Voy a tocar la armonía tal cual yo hice la rearmonización con acordes sustitutos. Voy a tocar primero la que escribió Bach nuevamente, y a continuación haré la rearmonización. Rearmonización. ¿Pudieran solfear la que está a su derecha? ¿Llegan a ver? No. Mira sola. Está un poco más extraña, ¿no? Ok, ¿cómo llevamos esto a jazz? Ok. Así sonaría. ¿Ahora se entendió? Ok, aquí hicimos lo que decía, tomamos el lenguaje. Yo creo que este ejemplo es de los que más se presta, ¿no? Tomamos completamente el lenguaje de un periodo y lo llevamos al lenguaje de otro periodo. En este caso, pudiéramos aplicar o hacer una síntesis de las 3 temáticas sobre este mismo tema: columna, melódica e improvisación, ritmo y rearmonización, que es el último punto que acabamos de ver.
Bueno, espero que les haya sido de provecho esta charla. Realmente no tuve mucho tiempo de poder organizarla porque tuve que realmente estar muy enfrascado en lo del concierto de ayer. Espero haber buscado ejemplos, algo que hoy salgan al menos con la inquietud o con algo que les pude haber aportado. Les agradezco mucho su presencia. Le agradezco mucho también al Centro Universitario por la oportunidad, a los organizadores del Festival de Bach por venir a poder aquí compartir los conocimientos, al personal, acá al staff, todos los muchachos, muchas gracias. Ok, muchísimas gracias a todos por venir. Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Alejandro Cuenca.